noches, estimada docente. El día de hoy les voy a hablar sobre los datos bibliográficos de César Vallejo, uno de los autores más importantes de Perú y de toda Latinoamérica. César Abraham Vallejo Mendoza nació el día 16 de marzo en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Vallejo estudió Filosofía, Letras y Derecho en la Universidad de Trujillo, pero pausó varias veces sus estudios debido a problemas económicos. También trabajó como profesor, periodista y empleado administrativo. Fueron experiencias que marcaron su sensibilidad social. Luego publicó 2 libros que marcaron la revolución de la poesía, los cuales fueron Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922. En el año 1920 fue encarcelado injustamente, lo que profundizó sus críticas hacia la desigualdad y hacia la injusticia. En 1923 viajó a París, donde tuvo una vida con muchas dificultades económicas, pero también desarrolló una intensa vida intelectual. También se acercó al marxismo, viajó a Rusia y participó en la causa antifascista durante la Guerra Civil Española. Y bueno, finalmente César Abraham Vallejo Mendoza falleció el día 15 de abril de 1938 debido a una infección aguda y actualmente sus restos reposan en el cementerio Montparnasse. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del contexto del cuento. Los 2 horas es un episodio histórico-cultural que forma parte del estudio de la Cátedra Vallejo, de los procesos andinos de resistencia durante el Tahuantinsuyo. Esto se refiere a un pueblo indígena ubicado en la región Ayacucho, conocido por fuerte identidad y por la división interna que vivió durante la expansión del Imperio Inca. El relato también dice sin marca en un tiempo que conquistas y reorganizaciones destacadas, donde muchos pueblos fueron integrados al imperio mediante un pacto con la fuerza. En este contexto, los 2 horas se convierten en un ejemplo, cómo la violencia, la resistencia y la lealtad se cruzan en la historia andina. Dentro de la Cátedra Vallejo, el caso de los 2 horas permite también comprender cómo la violencia no solo es externa o militar, sino también es interna, emocional y moral, tal como lo plantea César Vallejo. Cuando reflexiona sobre las condiciones humanas, el relato de los 2 horas presenta también una misma nación indígena, dividida en 2 grupos, frente al avance del Imperio Inca. Un grupo que decide someterse aceptando la autoridad inca en busca de estabilidad, y el otro grupo que elige rebelarse defendiendo la autoridad a través de la guerra. Esta fractura interna genera tensiones, enfrentamientos y reflexiones dolorosas que pueden también mostrar la violencia puede defender dentro del propio pueblo, no solo desde el invasor. La historia revela también que la mayor lucha no es sobre el pueblo externo, sino también contra los miedos, presentimientos y las contradicciones que habitan en el corazón humano. Gracias. En la historia, el Gramonal mantiene un dominio absoluto sobre la comunidad indígena. Su autoridad no se cuestiona y los pobladores viven sometidos a sus órdenes. Esta relación refleja una desigualdad estructural donde el Gramonal decide quién trabaja, quién paga tributo y cómo se castiga. Esto sin que exista una instancia que los proteja. Vallejo muestra cómo los comuneros trabajan en la tierra en condiciones injustas, reciben muy poco a cambio, deben entregar productos, animales o servicios, y ellos carecen de derechos para reclamar. El trato de desigualdad entre el patrón y los indígenas evidencia una injusticia social heredada y normalizada. A lo largo del cuento se insinúa que los indígenas son vistos como inferiores dentro de la jerarquía social. Su voz no es escuchada, sus necesidades no importan y su cultura es menospreciada. Esta discriminación se manifiesta en la manera en que los personajes de poder se refieren a ellos y en la falta de empatía hacia sus sufrimientos.
En el cuento de las 2 horas de César Vallejo se evidencia una problemática centrada en la discriminación y el trato deshumanizante hacia dos mujeres pobres y marginadas. La comunidad las rechaza, se burla de ellas y las convierte en objetivo de desprecio, lo que demuestra una forma de violencia silenciosa que no golpea físicamente, pero sí hiere profundamente a la dignidad humana. Esta violencia nace del interior de las personas, del perjuicio y la falta de sensibilidad hacia quienes son diferentes o vulnerables. Esta situación se relaciona directamente con el ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. El cuento muestra cómo la ausencia de empatía y respeto genera ambientes de violencia social, impidiendo la convivencia armónica. Vallejo denuncia esta realidad para invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de construir comunidades donde prevalezca la justicia, la paz y el trato digno hacia todos, especialmente hacia quienes son más débiles o excluidos. Los dos Zoedas. En las montañas donde el viento es memoria, caminan dos hombres que son una sola vida. Dos Zoedas, dos hermanos del destino, tiraneados por la tierra, por el nombre, por la sangre que a veces une y a veces hiere. Uno camina hacia el fuego y el otro hacia el silencio, pero en el eco del valle sus pasos se confunden como si en el mundo quisiera que fueran uno solo. Porque ser Zoeda es cargar un peso antiguo y gritar sin voz lo que el alma sí entiende. Y entre estos dos caminos, entre estos dos hermanos, se revela la verdad humana. No peleemos por odio, peleemos por lo que amamos, aunque no sepamos decirlo. La siguiente historieta presenta de forma sencilla y dinámica los aspectos más importantes del tema, utilizando personajes y situaciones que ayudan a comprender mejor la información a través de diálogos, ilustraciones y escenas breves. Se busca transmitir el contenido de manera entretenida. Esta historieta titulada Los dos hermanos Colocho muestra la vida comercial de un pequeño pueblo y las situaciones que ocurren alrededor de la tienda familiar. A través de distintas escenas se observa cómo los hermanos atienden a sus clientes, mostrando el ambiente típico del lugar y la manera en que se realizan los intercambios comerciales. En la primera parte se presenta la tienda, la calle del pueblo y hay algunos espacios importantes como la casa del alcalde, lo que sugiere que también intervienen asuntos comunitarios. Luego la historieta muestra diversas interacciones comerciales, personas que buscan productos, vendedores ofreciendo mercadería a precios llamativos y clientes preguntando por suministros básicos. Estos diálogos reflejan la dinámica cotidiana del mercado local. La historieta se vuelve más intensa cuando aparece un campesino ebrio, momento en el que uno de los hermanos Acidal aprovecha para engañar a algunos clientes. Además se menciona prácticas dudosas como ofrecer regalos finos o vender licor fuerte, lo que evidencia la astucia y el interés del Acidal por sacar ventaja. En conjunto, la historieta ofrece una mirada comercial tradicional al pueblo y a la relación entre los comerciantes y sus clientes, destacando especialmente las acciones engañosas de Acidal dentro de su negocio. Ahora les hablaré sobre la infografía de los Caimas, que es un cuento de César Vallejo, conocido como Escalas. Se presentó en 1923. En el argumento menciona que los Caimas viven en armonía, pero se contrastan con la corrupción moral del hombre moderno. Quiere decir que es egoísta e injusto. La corrupción moral y la decadencia que puede presentar el ser humano moderno puede ser muy egoísmo y pérdida de valores que se viene presentando. El género es un cuento fantástico y narrativo. Una de las causas es la selección individual, de Luis Urquiza, ya que adopta visiones deformadas y también aislamiento geográfico, social y debilidad. Una de las consecuencias es la pérdida de humanidad, destrucción del equilibrio, ya sea natural o social, y sobre todo el aislamiento moral que se puede presentar. El problema que se identificó es la corrupción moral, ya que aleja al hombre de su esencia natural y armónica. En la noticia que presentamos, la crítica es sobre la corrupción de quienes de los policías a alcaldes, lo cual es que siguen vigente en su mandato, advirtiendo sobre todo la deshumanización que se puede presentar en nuestro país. La reflexión de mi equipo y mío es que la obra llama a usar el poder con responsabilidad y empatía y sobre todo una conciencia para una sociedad justa. En conclusión, Vallejo denuncia la injusticia, urgiendo un cambio moral hacia la sociedad y un futuro mejor para toda la población.
En las 2 horas, César Vallejo nos muestra que la violencia no siempre proviene de las fuerzas externas. Muchas veces nace dentro de las propias comunidades. En el relato, las 2 horas se dividen entre quienes aceptan someterse al imperio inca y quienes deciden rebelarse. Esta división no es solo de política, sino también emocional y moral, porque el pueblo se ve obligado a elegir entre la libertad y la supervivencia. Y esa tensión interna es lo que realmente nos frustra. Vallejo con lo que tiene, con su mirada crítica hacia la injusticia social, deja claro que la violencia más dolorosa es la que ocurre entre hermanos, ya que esta va alimentada por el miedo, los prejuicios y la desigualdad. Esta dinámica continúa luego en el gamonalismo y en la discriminación hacia los sectores más vulnerables. Esto va especialmente a las mujeres, quienes casi dentro de esto no aparecen en el relato debido a su histórica exclusión. Aquí se relaciona con la ODS 16, centrado en la paz y la justicia, y las instituciones sólidas, que Vallejo nos advierte que una sociedad sin empatía está destinada a repetir la violencia en su vida, día a día. Y esto no es bueno. Por eso las 2 horas no es solo una historia del pasado, es un espejo que nos recuerda que el origen de la violencia esencialmente está en el ser humano y que no solo es transformado esas raíces, que también podremos construir comunidades más justas, dignas e inclusivas para todos nosotros. Gracias.